Playa. Y uno viene de un lugar con las playas más hermosas a aguantar frío aquí. Pero yo vendría 500 veces más, no me arrepiento. Amados, en el día de hoy quiero predicarles sobre unos personajes bíblicos que ustedes han escuchado bastante. Y es sobre Eliseo y el aceite de la viuda. O bueno, y la viuda. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Quisiera que nos pongamos de pie para leer la sagrada palabra del Señor. Y leo en el nombre de Jesús. Una mujer, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Amén. Pueden sentarse, amados. Yo estoy seguro que si usted ha crecido en el cristianismo, ha escuchado Eliseo, la viuda y el aceite, ha escuchado ese mensaje 1500 veces. Dígame amén si usted ha escuchado un mensaje concerniente a esto. La mayoría. Pues yo quiero predicarles un mensaje concerniente a esto. Amén. A través de los años o siempre he escuchado mensajes concerniente a cómo el Señor multiplica el aceite de esta señora que está pues en peligro financiero. Le quieren quitar a sus hijos y llevárselos como siervos, como esclavos. Y la historia es una historia que nos enseña que la provisión del Señor, que el Señor es fiel y que su provisión nunca le falta a sus hijos. Amén. Pero yo honestamente, ustedes saben que soy de los que siempre le busca la cuarta pata al gato. Y quiero predicarles lo que verdaderamente el pasaje está enseñando. Amén. Ustedes pensaban que yo le iba a hablar aquí de prosperidad y de que reprenda al diablo y arrepiéntase. Es lo primero. Ciertamente Dios prospera. Ciertamente Dios bendice. Pero recuerde, Cristo no murió para hacer a nadie rico. Eso amén no me convence. Pero yo les voy a mostrar, porque lo bueno es que tenemos la Biblia, ¿verdad? Y que es la Biblia que voy a usar para que nos hable. Amén. Amados, lo primero
es que acá en esta historia hay varios personajes que muchas veces se pasan por alto. El enfoque casi siempre es el bendito aceite, lo que hizo Eliseo y la petición de la viuda. Y nos olvidamos que hay otro personaje poco mencionado y es el esposo de esta. Y lo primero que yo quiero que usted entienda, que en el momento que está Eliseo teniendo esta interacción con esta señora, los profetas del Señor son muy mínimos, son muy pocos. La nación estaba atravesando una apostasía espiritual, pudiéramos decir. Y el secularismo y el paganismo imperaban en la época. No sé si usted se recuerda que Elías tuvo una situación de depresión porque él pensaba que era el único que servía a Jehová en medio de una generación impía, en medio de una generación que se había apartado del Dios de sus padres. Elías se puso depresivo, se trancó en una cueva y le dijo al Señor: mátame porque yo no soy mejor que mis antepasados. Depresión por todos los lados. Y el Señor obviamente le pasa la mano por la cabeza y le dice: ay, Elías, qué pena contigo. No, mi hermano, párese de ahí que todavía le falta camino. Deje la ñoñería. Y les dice: tú crees que solamente eres tú, pero yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Y uno pudiera pensar que 7,000 es mucho. 7,000 no es mucho. En una nación de millones, 7,000 es muy poquito. Lo que me dice el pasaje es que había una apostasía terrible y que imperaba el paganismo. Y en medio de esta realidad, entonces el Señor levanta un sucesor para Elías, que es Eliseo. Amén. Ustedes me están, estoy parafraseando mucho, pero ustedes están aquí. Porque muchos me están mirando con la cara larga, como ¿qué es lo que está diciendo el pastor? Cuando llegue a casa se lee entonces el libro de Reyes, el 1 y el 2. El caso es que la realidad es que este hombre que murió, dice la palabra que era hijo de los profetas, queriendo decir era un siervo también. Y murió y dejó a su mujer viuda y con pocos recursos. Esta señora estaba viviendo en un ambiente espiritual muy hostil, donde los verdaderos profetas de Yahvé, de Jehová, a menudo eran perseguidos, a menudo eran humillados. Y este hombre, este hijo de los profetas, el esposo de la viuda, estaba dispuesto a servir a Dios en circunstancias y un ambiente que no era favorable. Es lo que dice la señora. Hey, mi esposo era temeroso, era hijo de los profetas y era temeroso de Jehová. Y la viuda le deja saber a Eliseo que su esposo era un siervo del Señor que temía al Señor. Y es bueno que hagamos esta distinción porque no estamos hablando de un hombre cualquiera, sino de alguien que en medio de circunstancias contrarias decidió caminar y navegar contra la corriente y servir al Dios real. Lo que me lleva al primer punto del mensaje, y es que, amados, escúcheme bien, temer a Dios no nos exime de interrupciones dolorosas en la vida. Servir a Dios no nos hace exentos de atravesar valles de sombra de muerte. Servir a Dios no nos mete en una burbuja donde de repente la gente no tiene problemas. Cuando usted escuche a alguien predicándole ese evangelio, corra. Ay, ven a Cristo para que se te resuelvan los problemas. Reprenda al diablo. ¿Qué evangelio es ese? Me están engañando a mí, porque ahora es que más problemas tengo. Ustedes no, porque ustedes están allá arriba en el séptimo cielo. Tienen al Señor agarrado del manto, claro. Pero yo tengo muchos problemas.
Y este hombre, amados, temeroso del Señor, siervo del Señor, está lamentablemente, me imagino que padeció por el Señor. Y encima de que es temeroso, encima de que es temeroso, de que ama a Dios, muere. Y deja a su familia en circunstancias precarias. ¿Cómo es eso justo? ¿Cómo es posible, Señor Jehová, que un hombre que te está sirviendo, que un hombre, dice la mujer, no lo dice el hombre, dice la mujer? Usted quiere saber si alguien es de Dios, pregúntale a la mujer, pregúntale a los hijos. Pregunte. La mujer está dando testimonio de que este hombre era fiel y sin embargo se murió. Y no dejó absolutamente nada más que problemas y deudas. ¿Cómo es posible que alguien que sirve a Dios esté atravesando esta realidad? Amados, ¿cómo es posible? A pesar de la fidelidad y temor a Dios, este hombre sufrió, murió. ¿Cómo es posible? Dejó a su esposa viuda, dejó niños huérfanos. Amados, servir a Dios no es pase por Go y cobre los $200, $200, lo que juega Monopolio. Servir a Dios no significa que no vas a atravesar circunstancias difíciles. Usted sabe por qué quiero hacerle la salvedad. Porque lamentablemente hoy en día la gente quiere servir a Dios con la motivación equivocada. Señor, resuélveme los problemas. El genio de la lámpara. Resuélveme los problemas, Señor. Pastor, haga una oración por mí para que el Señor me prospere. Yo la hago con mucho gusto. Pero ¿qué pasaría si el Señor no te prospera? ¿Qué pasaría si no es de Dios ponerte en una posición donde te sobra el dinero? ¿Qué pasaría si es de Dios que Dios nos guarda? Padre, esto es un ejemplo para la prédica. Que nos muramos y dejemos a la familia con deudas. Señor, reprendo al diablo. Es un ejemplo bíblico. Amados, ¿qué pasaría? ¿Deja a Dios de ser bueno? ¿Deja a Dios de ser fiel? El problema es que vemos a Dios y lo filtramos a través de nuestra realidad, de nuestro trasfondo, de lo que vemos en las redes, de lo que vemos a la gente hacer. Y usted ve que de repente hay un cristiano que Dios le ha dado muchísimo. Y de repente usted ve un predicador que le abunda el dinero. Amados, esas son añadiduras. Yo no le estoy restando a nadie. No quiero que usted piense que estoy diciendo que porque un predicador tiene abundancia, está en pecado o es del diablo. No voy tan lejos así. Es que Dios prospera al que Dios quiere. Amén. Pero yo quiero que usted entienda que no todos están llamados a prosperar. Que no todos están llamados a tener abundancia de pan. Hay veces en los que tendremos que orar para que el Señor nos provea qué comer. Yo creo que hemos estado ahí muchas veces. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo comía una sola vez al día. No porque estaba a dieta, porque era lo único que podía pagar. Una vez al día. Yo quiero que usted entienda, amados, que muchas veces leemos la historia y pasamos por alto estos detalles que son de suma importancia. De que un hombre que servía a Dios, un hombre que amaba a Dios en medio de una generación perdida, apóstata, secular, pagana, perdió la vida. Y eso es injusto. Yo no lo voy, Padre, no me gustó esa parte de la historia, no me gusta. Pero Dios es soberano y hace como quiere. Amados, y muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas para glorificar su nombre. Amén. Y es bueno que usted tenga esta parte bien clara y definida. De que este hombre era siervo, era temeroso y lamentablemente perdió la vida. Otra cosa que vemos en la historia es que la viuda no tenía nada. El hombre no le dejó nada, no está con un seguro de vida, nada. No pensó en nada de eso.
Y nada más le dejó a la señora deudas y una vasija de aceite. Amados, y es importante que usted entienda también que en medio de la circunstancia que esta señora estaba atravesando, ella pues no le quedó de otra más que venir delante del varón de Dios, presentarle su realidad. Esto es una manera de orar y buscar intercesión y explicar: estoy atravesando una situación difícil, necesito la oración. Es la manera en cómo la gente conectaba con Dios. Buscaban un profeta y hablaban con él en los tiempos bíblicos. Y esta señora no tiene absolutamente nada. Sin embargo, eso pequeño, eso de poco valor, de poca insignificancia que ella pues tenía, pues eso era lo que Dios necesitaba para comenzar a obrar un milagro en ella. Amados, y a menudo en medio de nuestras pruebas, escuche bien, sentimos que no tenemos nada que ofrecer. Sin embargo, Dios puede hacer mucho con lo poco que tenemos. Dios puede hacer mucho con lo poco que tenemos, siempre y cuando lo pongamos en las manos de Dios. Siempre y cuando usted decida ponerlo en las manos de Dios. La clave, amados, no está en la cantidad, sino en nuestra disposición de confiar. ¿Qué puede Dios hacer con esto que tengo en las manos? ¿Estamos aquí? ¿Qué puede Dios hacer con eso que tú entiendes que es insignificante para ti? Que tal vez no sea de mucha relevancia o importancia. A veces atravesamos situaciones y miramos nuestra realidad y nos damos cuenta, o llegamos a la conclusión, mejor dicho, de que no tenemos nada y no tenemos a nadie. ¿A ustedes le ha pasado eso? A ustedes no, nada más a ellos le ha pasado. ¿O fue que no me escucharon? Amados, a veces nos vemos en situaciones difíciles en las que cuestionamos absolutamente todo y basamos nuestro cuestionamiento en nuestra realidad. ¿Qué tengo en la mano? Tengo solamente una botellita de agua para la semana. ¿Qué puedo hacer yo con esta botellita de agua? Sin embargo, amados, eso que tienes pueda que sea lo que Dios use para bendecirte. Y no lo sabes. Yo creo que hace mucho les conté de una vez que cuando yo vivía en New Jersey había una estación de tren donde mucha gente pasaba y Dios siempre ponía en mi corazón pararme a predicar allí. Y yo era de esos predicadores que se paraban en los trenes a predicar el evangelio, aunque usted no lo crea. Yo era uno de esos que la gente dice: mira este loco ahí con los mismos. Dios, he tenido muchas facetas en mi vida cristiana. Y yo recuerdo un día que salgo de mi casa pensando literalmente: no tengo agua. E imagínense, en mi casa yo lo único que tenía era agua. Y me quedaba una botella, no tenía más agua. Igual Dios puso la inquietud en mi corazón de ir a predicar a John Square. Y ahí voy yo pensando, Señor, pensando en que no tengo agua y Dios me está mandando a predicar. Y predicar da sed. Predicar da sed, amados. Aunque usted no lo crea, yo no me voy el traguito de agua ahora porque no quiero perder la idea. Pero predicar da sed. Y voy pensando el camino entero. Aquí me tiene Dios que vaya a predicar. Yo sin ni uno en el banco y ni siquiera agua tengo. Pero déjame ir a obedecer al Señor. Porque quién sabe, mentira, no pensé nada de eso. Solamente pensé en que no tenía nada en la casa y tengo que ir a predicar. Y llegué a predicar y ahí me paro a predicar el evangelio. Arrepiéntase, se lo va a llevar el diablo a todo. No era el mensaje, mentira. Simplemente leía un pasaje bíblico ahí, lo repetía y hablaba. Bueno, y el Señor hacía lo que tenía que hacer.
Claro. ¿Y qué ustedes creen? De repente me encontré con una bolsa llena de dinero y resolví mis problemas. Y colorín colorado, aquí estoy predicándoles el evangelio. No fue así la historia. Seguí predicando y ya tengo la garganta emparchada de tanto repetir lo mismo. Y todo el mundo me ignoraba. Amados, y ciertamente llegó un momento en que ya digo, Señor, como que ya quiero irme para mi casa porque tengo que llegar a pensar qué voy a hacer con la botellita de agua que tengo. ¿La vas a multiplicar, Cristo? Bueno, amados, en eso viene un señor de lejos que me está mirando y yo creo que el Señor viene a pelear conmigo porque uno sale, ¿me entiende? Yo salí a predicar muy manso, pero nunca menso. Yo estaba preparado ya, si el Señor me tira, Señor, yo lo voy a esquivar, pero cualquier cosa resolvemos también, no hay problema. Amados, y para mi sorpresa, el Señor me dio $20. Sacó $20 de su cartera y me los pasó. Y yo le dije, no, tranquilo, que el Señor va a proveer. Va a proveer, déme los cuartos, gracias, amén. Lo puse en el bolsillo. Esos son ustedes que son espirituales y quieren que Cristo baje en una nube y se lo den en la mano. Amados, lo que les quiero decir, que lo único que yo en ese momento tenía, literalmente, era la voluntad de ir a predicar la palabra. Y haciendo aquello que Dios puso en mi corazón hacer, pues Dios en su misericordia, que conoce la necesidad que tienen sus hijos, provee de acuerdo y suple las necesidades. ¿Que pudo Dios darme una compra? Claro que pudo darme una compra. Pero ese no es el punto. El punto es que tenía una necesidad que escuché, gracias a su misericordia, escuché la voz de Dios. Y allí, haciendo lo que Dios me llamó, suplió la necesidad que tenía en ese momento. ¿Usted me está entendiendo, amados? Y a veces uno se pregunta, ¿y qué yo tengo y cómo puedo yo aportar? ¿O cómo puedo yo salirme de esta situación en la que estoy metido? Amados, si ya miraste a tu alrededor y no ves absolutamente manera de salirte y zafarte de la situación, te voy a dar un consejo. Mira al cielo. Mira para arriba. Ora. Busca guianza. Pídele al Señor. Y un amén. Usted sabe algo más que yo aprendo de aquí, y creo que por eso esta señora fue bendecida. Que en medio de su realidad, la viuda no estaba ni amargada ni resentida en contra de Dios. La viuda no estaba ni amargada ni estaba resentida. Debe que nos fijamos en el aceite y en la multiplicación y pasamos por alto puntos claves que son de más importancia que la multiplicación del aceite. Amados, esta señora estaba en una situación precaria y ¿qué decide hacer? Lo primero que hace es que habla bien de su esposo difunto, que la dejó con una deuda, con hijos y con problemas. Habló bien de su esposo. Mujeres, ¿me está hablando Dios? Y lo segundo es que ella fue y trajo su situación al varón de Dios. Ella no fue diciendo, ay, mi esposo que era un siervo, que servía, mira cómo el Señor se lo llevó y nos dejó en esta situación. No, ella resaltó el hecho de que el hombre era siervo y que ella tenía una situación, pero no habló mal de su esposo ni estaba en enemistad con Dios o resentida con Dios por llevarle a su esposo. Si usted me pregunta, yo me hubiera quejado, ese soy yo. Ustedes no, ustedes hacen lo mismo que la viuda, pero yo le digo, Señor, pero yo te estoy sirviendo, pero dame un brequecito, por favor. Ustedes no, ustedes también. Amados, esta señora, a pesar de su dolor, a pesar de su situación, esta mujer habla bien de su esposo. Esta mujer va y busca socorro donde tiene que buscarlo. Esta mujer le presenta su situación a alguien que puede darle una solución, entiende ella. ¿Usted me está entendiendo?
La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta mujer tenía muchos motivos para estar airada, para estar enojada. Incluso uno escucha de gente que está resentida con Dios porque Dios pues le quitó un familiar, hizo algo. Y yo creo, miren, honestamente hablándoles, sin espiritualizar la situación, creo que el enojo es una reacción natural del ser humano. Uno se puede enojar. Lo que uno no puede es resentirse. Lo que uno no puede permitir que ese sentimiento se convierta en odio hacia el Creador. Porque el Dios eterno sabe por qué hace las cosas. La Biblia dice que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que somos ovejas de su prado. ¿Usted me está entendiendo? Esta mujer en medio de su adversidad lo último que tiene en mente es maldecir. Y simplemente se acerca al varón de Dios a decirle la verdad de su realidad. De que mi esposo servía a Dios y mi esposo el Señor se lo llevó y ahora solo tenemos problemas. Solo tengo deudas y encima de que tengo deudas estoy bajo amenaza porque se quieren llevar a mis hijos como esclavos. ¿Usted está entendiendo? Amados, cuando nos enfrentemos a la pérdida o al sufrimiento, es muy fácil caer en la trampa de la amargura. Es muy fácil caer en la trampa del resentimiento. Sin embargo, esta viuda nos enseña que debemos correr hacia Dios. Es que no hay otra manera. No alejarnos de Él, correr hacia Él. Y aunque muchas veces no entendamos el porqué de ciertas situaciones o de ciertas circunstancias, podemos confiar en el carácter de Dios y en la bondad de Dios. Porque Dios ciertamente es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Otra cosa que aprendo de acá, de la historia, si usted se lee la historia de Eliseo, el hombre de la doble porción, se dará cuenta que él tenía mucha incidencia en los gobiernos, por decirlo así. De que los reyes le consultaban, de que él emitió juicio, de que había cierta influencia de parte de Eliseo en lo popular. Eliseo tenía una plataforma respetada porque era profeta de Dios. Sin embargo, Eliseo decide ayudar a una mujer que no le va a añadir a su popularidad. Decide ayudar a una mujer que el milagro que hizo con ella no iba a ser de dominio público. O sea, lo conocemos ahora porque está escrito. Y quiero que sepan precisamente que él estaba dispuesto a ser los pies y las manos de Dios en todo momento que Dios necesitara que él fuera sus manos y sus pies, no solamente cuando iba a recibir reconocimiento por hacerlo. ¿Me entendieron o no me entendieron? Es muy fácil en una plataforma nacional presentarse como un hombre o una mujer de Dios cuando todo el mundo ve lo que estás haciendo. La diferencia es, ¿qué haces cuando tienes la posibilidad de ser de bendición para alguien y que pase desapercibido? ¿Ponemos el mismo ímpetu, el mismo deseo de ser de bendición? ¿O nos limitamos porque, bueno, este favor que estoy haciendo, esto no es de mucho conocimiento, solamente el que recibe el milagro o el favor y yo sabemos lo que está pasando? ¿Cuál es tu actitud? Porque ciertamente todos, escuche bien, todos nos gusta que nos reconozcan cuando hacemos las cosas bien. Díganme amén. El que no dijo amén, venga para que se arrepienta, que vamos a orar por usted ahora mismo. Es normal, es parte de la naturaleza humana. Que nos reconozcan el esfuerzo que hacemos, que nos reconozcan los sacrificios que hacemos, es parte de. Pero ¿qué pasaría si estás en una posición de bendecir a alguien y solamente tú y esa persona saben lo que estás haciendo?
¿Sería el mismo deseo de ser de bendición? Pregúntatelo. Dios había usado a Eliseo de maneras tremendas. Si usted lee más adelante, el hombre está rodeado por un ejército y ya ustedes saben, y fuego. Léanse los pasajes para no entrar en muchos detalles. Pero el hombre era tremendo hombre de Dios, amado. Usted sabe lo que es poner un hacha a flotar. Vaya y ponga un hacha a flotar usted. Multiplíquele el aceite a la viuda. Amado, sin embargo, este hombre, que era de incidencia a nivel popular, se detuvo un momento para escuchar la petición de una viuda que no le iba a aportar absolutamente nada de reconocimiento a él. Amados, ¿estamos dispuestos a servir a aquellos que no ofrecen reconocimiento o prestigio? El verdadero servicio a Dios implica estar dispuesto a ayudar a los que son ignorados, a los que son pasados por alto, incluso si no hay aplausos ni recompensas visibles. ¿Ustedes me están entendiendo? Y acá, en este pasaje, es donde por primera vez se le dice a Eliseo, hombre de Dios, varón de Dios. No por los grandes milagros, sino por el pequeño, el simple. Recibe el título mientras ayuda a una viuda. Amados, esto nos debe recordar que no es una plataforma pública, que no son los likes o el reconocimiento lo que hace a un hombre, a una mujer, hombre de Dios, mujer de Dios. Es hacer la obra de Dios fielmente. Es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer sin importar el contexto. ¿Usted me está entendiendo? Otra cosa que podemos aprender aquí, esta me chocó a mí bastante. Esta mujer estaba endeudada al punto de que se iban a llevar a sus hijos como esclavos. Lo que es en contra de la ley de Dios, para que sepan. O sea, que quien se los iba a llevar como esclavo era un impío al parecer. O era un judío descarriado. Pero era en contra de la ley del Señor lo que la persona quería hacer. Esta mujer está endeudada y Dios la manda a pedir prestado. Ahora voy a hacer la salvedad aquí de que esto no es un punto para que usted diga, bueno, yo estoy endeudado, déjame pedir más, a buscar más prestado, a enliarme más. Reprenda al diablo si le viene el pensamiento a la mente. El punto de este punto, valga la redundancia, es la obediencia. Obediencia, escuche bien. La mujer está endeudada. El entorno sabe que está endeudada. Y Dios la manda a pedir prestado. A nosotros eso es como que bueno, porque ya sabemos el final de la historia, pero es algo difícil, amados. Es una situación difícil porque se trata de obediencia. ¿Qué vas a hacer? Dios te está llamando a hacer algo que tú sabes que es incómodo, que sabes que no te sientes, que no tiene ni siquiera, vamos a hablar claro, no tiene ni sentido hacerlo. Pero Dios te está diciendo que lo hagas. ¿Qué vas a hacer? Vas a usar el sentido común. Te vas a llevar de la lógica en ese momento. Por eso es que esto es por fe. Usted sabe que yo soy el primero que dice, el Señor fue el que creó el sentido común y la lógica. No se me desvíen. A veces tenemos que usar el razonamiento. A veces tenemos que usar el sentido común. A veces tendremos que usar la lógica. Aunque ya mucha gente no quiere usarla. Pero hay veces que ni el razonamiento, ni el sentido común, ni la lógica te van a ayudar y vas a tener que necesitar fe y obediencia.
Señor, yo no estoy entendiendo. Siempre y cuando que sea el Señor que te esté hablando, ¿eh? Amén. No el Señor de tus emociones, sino el Señor, el de verdad, el que está en la Biblia. Y el Señor te manda a hacer algo y tú estás como, ay, Señor. Pero es que no tiene sentido. Ayer yo hablaba con mi abuelita, estaba pidiéndole guianza a ella. Y ella me dice, mijo, cada vez que tienes en tu corazón honrar a Dios, cada vez que tienes deseo de hacer algo para traerle gloria a Dios, Dios te está poniendo el sentimiento en el corazón. Y yo me puse a pensar, mamá, pero lo que pasa es que a veces uno salta con loquera, que son muy locas, valga la redundancia. Me dice, mijo, si es la voluntad de Dios, eso que tienes en el corazón, Dios va a permitir que florezca. Si no es la voluntad de Dios, pues a Dios la gloria igual. Si tienes el sentimiento, Dios quiere siempre que le reconozcamos y traigamos gloria y honra a su nombre. Me puso a pensar la doña. Tiene 90 y tantos. Ya lamentablemente necesita un andador para caminar. Muchos de ustedes la conocieron el año pasado. Y cuando yo me siento desanimado, la llamo a ella para que me anime. Y me dice, mamá, esas palabras de sabiduría. Y yo, wow, Dios mío. Las canas no mienten. Es importante que usted tenga presente, amados, que debemos confiar en Dios y obedecer, porque Dios es digno de confianza en todo momento. Hasta cuando las cosas no están marchando como quisiéramos, Dios es digno de confianza. Esta señora, y yo creo aquí, esta es mi opinión personal, yo creo que el ir a buscar prestado fue parte del mismo proceso que ella estaba atravesando, porque el ir a pedir prestado demandaba que ella se humillara, demandaba que ella saliera de su área cómoda y fuera a hablar con sus vecinos a pedir prestado, a pedirles vasijas. Y aun cuando estaba en una situación financiera difícil. Amados, y esto nos enseña que a menudo obedecer va de la mano con el humillarnos, dejar el orgullo a un lado, actuar con humildad, reconocer. Es que somos muy orgullosos y no nos damos cuenta. Díganme amén todos, para que el Señor no le quede más de un rayo arriba por mentiroso. Es que somos muy orgullosos. Yo soy el primero. Todos tenemos una batalla con eso porque tenemos conocimiento en ciertas materias, usted sabe. Pero una de las maneras en las que Dios trabaja con nosotros es quitándonos todo orgullo. Porque esta señora pudo haber dicho, bueno, es que yo estoy endeudada, yo no puedo ir a pedir prestado. Y en cierta manera es orgullo, porque es Dios que te está mandando a hacerlo. Entonces tú puedes usar el razonamiento, usar la lógica y el sentido común y decir, es que ya yo estoy muy endeudado, ¿cómo voy a ir a pedir prestado? Y no es la acción necesariamente, sino más bien la actitud de tu corazón lo que Dios está examinando. ¿Vas a hacer lo que te estoy diciendo? ¿O vas a hacer lo que te dice el razonamiento, lo que te dice el ego que hagas? ¿Estamos aquí? Amados, a veces Dios nos va a poner en una posición en la que tendremos que humillarnos. Pero recuerde que Dios exalta al que se humilla. Ahora, no se me vaya a humillar de que para que Dios lo exalte. No se humille para que Dios... No. La actitud del creyente debe ser una de siempre reconocer, siempre humillarse. Amén. Bueno, la señora fue y pidió prestado. Ustedes saben la historia, lo que pasó. Le prestaron las vasijas. Y otro punto que aprendo aquí, amados, es: si quieres que Dios se mueva en tu vida,
tú también tienes que moverte. Tú también tienes que moverte. Miren, el poder de Dios está diseñado para trabajar junto con nuestra participación. No hay un milagro en la Biblia que Dios haya hecho en el que no demande que el que recibe el milagro haga algo. Ustedes no me están entendiendo. Está bien. Vamos a poner un ejemplo práctico. Usted está buscando trabajo, ¿verdad? Usted quiere trabajar. Ore para que el Señor le provea un trabajo. Pero no se quede acostado en la casa porque ya oró. Salga a buscar el trabajo. ¿Usted me está entendiendo? Dios se mueve cuando tú te mueves. En Josué capítulo 3 versículo 13, voy a parafrasear, el Señor le dice a Josué que le diga a los sacerdotes que avancen, que se muevan. Y cuando los sacerdotes comienzan a caminar y meten sus pies en el Jordán, dice la Biblia que allí el Jordán, las aguas, la corriente paró y se abrió el río. Hubo una acción antes de que el milagro ocurriera. En el caso de esta señora era salir a moverse, a buscar las vasijas, salir a hacer algo al respecto. Amados, muchos de nosotros nos acomodamos porque ya oramos. Ore, gloria a Dios. Pero hay una parte que nos compete a nosotros. Debemos movernos también. Y en buen dominicano ponernos donde el capitán nos vea. Estoy orando por un trabajo, debo salir a buscar y que Dios ponga la gracia. ¿Usted me está entendiendo? Estoy pidiendo sanidad, Señor, estoy orando por sanidad. Debo también de mi parte hacer lo que me compete hacer. Usted me está entendiendo, amados. Usted se lee los milagros de Jesús y Jesús le pedía a la gente que hiciera algo, lo más mínimo, pero que hiciera algo. Toma tu lecho. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Tú quieres ser sano? No, Señor, lo que pasa es que cuando se mueve el río ya se meten. Y yo, como soy inválido, estoy aquí esperando que un milagro me caiga arriba. No debe un milagro, debió caerte un rayo arriba y partirte en dos. Está hablando con el dador de la vida y está pensando en las circunstancias. Pero yo digo, ¿y por qué no se me aparece Cristo y me dice a mí qué es lo que tú quieres que te haga? Lo primero que yo le digo, Padre, mira, desaparece par de gente, lo primero. Y después le digo, y perdóname, Señor. Después que la desaparezca, perdóname. Hay que aclarar, tú sabes. Amados, tiene el dador de la vida y empieza a explicarle por qué no puedes recibir un milagro. Cállate la boca y dile que sí, ya. ¿Qué es lo que tanto explica y qué es lo que tanto hablas? Toma tu lecho, párate, levántate, toma tu lecho y vete. Antes que me arrepienta y te ponga ahí inválido otra vez. Amados, usted se lee la Biblia y se da cuenta que todas las personas que recibieron un milagro tuvieron que hacer algo. Algunas fueron y clamaron por el milagro. Usted me está entendiendo. Dios se mueve cuando nosotros nos movemos. No nos podemos quedar estáticos, estables aquí pensando en que, bueno, yo tengo tiempo orando y Dios no me da señal. No, mi hermano, Dios no trabaja así. Tenemos que extender la mano nosotros y movernos nosotros. Y a Dios que resuelva en el lío que nos metamos. Pero si nos metemos creyendo en que Él puede sacarnos, pues gloria a Dios. Siempre y cuando sea para traerle gloria a Dios. Usted me está entendiendo, amados. Amados, siempre que haya una situación difícil, debemos estar dispuestos a alabar, a orar y a planificar. Orar, alabar y planificar, amados. Esta señora tuvo que coordinar con los hijos el buscar la vasija. Es importante que usted entienda que hay una parte que nos compete a nosotros. El paralizarnos y el desesperarnos no son parte del plan de Dios.
Y no es parte del carácter del creyente tampoco. Amén. ¿Estamos aquí? Otra cosa que aprendo aquí bien interesante es la siguiente. Este milagro fue diseñado para que ocurriera tras puertas cerradas. Eliseo le dice a la viuda: hey, tráncate en tu casa y cierra la puerta. Nadie tiene que saber lo que Dios está haciendo contigo. A veces le traeremos gloria a Dios cuando Dios hace algo de manera pública, pero honestamente Dios es Dios y siéndole sincero, Dios no necesita que nosotros le demos gloria. Él es la gloria. Y a veces Dios hará milagros en lo secreto. ¿Por qué? Dios sabe por qué lo hace en lo secreto. Pero a esta señora Eliseo le dijo: tráncate en tu casa y llena las vasijas. Haz lo que te estoy mandando hacer. Obedece tras puertas cerradas. Amados, no debemos subestimar el poder de los momentos privados. El poder de los momentos privados con Dios. Cuando eres tú y Dios solamente. Los milagros no siempre tienen que ser espectáculos y que mira que está bien, Dios lo puede hacer, pero eso no debe ser la atracción principal. ¿Usted me está entendiendo? Porque es que después la gente le cae atrás a las señales. Y la gente le cae atrás al ven, bendíceme y prospérame, y se olvidan del punto principal de la historia, lo que el Señor quiere comunicar en esta historia, amados. Y siempre el punto de la bendita historia es el aceite. Ojalá no le hubiera multiplicado el aceite a la viuda. Usted me está entendiendo. Y Dios permite que estas cosas pasen por una razón. Porque después me imagino que después va a venir la multitud. Resolvemos los problemas, ven. Multiplícame el aceite a mí también. Y hay milagros que son exclusivos para ti. Y el punto de la historia es precisamente que la gente no ve ahora a Dios como el genio de la lámpara, el que resuelve los problemas. Porque estamos hablando de una señora que no tenía absolutamente nada. Y Dios pues quiso bendecirla. Puertas cerradas, en privado. ¿Usted está entendiendo? Amados, si hemos escuchado este mensaje 1500 veces y pasamos desapercibidos estos detalles. Porque el enfoque siempre es la multiplicación, la prosperidad. ¿Usted ve por qué que yo no quiero saber de ese evangelio? En verdad. El Señor tiene que sanarme a mí. Cada vez que yo veo a un predicador predicando de la prosperidad, lo que me da deseo de mandarle el teléfono atrás. Y después yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Gracias, Señor, por tu perdón. Pero hermano, hay gente que está engañada y están siguiendo a Dios por los panes y los peces. Pero ¿qué pasaría si se acaba el pan y se acaban los peces? Dios no deja de ser fiel. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Dios es por nosotros. Entienda bien, Dios es por usted. Dios es por mí. Pero nosotros debemos ser por Dios también. Y ser pro Dios. Y entender que todo esto es muy bien. Yo no creo que aquí ore nadie más que yo para que Dios me prospere. No creo, honestamente yo no creo. Ese es mi pan de cada día. Después que le pido a Dios que me ayude a ser como Él. Después que le pido a Dios que me ayude a enfocarme en lo que verdaderamente importa, amados. Porque lamentablemente mucha gente está perdiéndose porque están siguiendo estas corrientes extrañas que ni bíblicas son. Y que Dios prospere y Dios prospera, sí, pero Cristo no murió para que tú seas prosperado. Usted me está entendiendo. Hay que predicar la Biblia con integridad, la verdad del evangelio, de que nosotros somos pecadores, de que nuestra relación con Dios se rompió, se quebrantó y estamos destinados al infierno todos. Y Dios en su amor y misericordia envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio, amados. Todo lo otro es añadidura. Todo lo otro, gloria a Dios, todo lo otro es una añadidura. Y la recibimos. Si Dios te bendice, dale gloria a Dios. Si Dios te prospera, dale gloria a Dios. Pero no hagas de la bendición tu Dios. No hagas de la bendición tu ídolo. Yo creo que por eso Elías de manera específica le dijo a esta mujer: tráncate en las puertas. Que nadie sepa lo que Dios está haciendo contigo.
Porque ese milagro es para ti. Porque tú no estás resentida, no estás amargada, reconoce quién es Dios y fuiste buscando ayuda al Altísimo. Usted me está entendiendo. Amados, si me dejan aquí nos quedamos hasta mañana. Usted sabe qué es para mí lo más importante de la historia. Usted sabe para mí qué es lo más importante de esta historia. Es el hecho, con este punto cierro, es que cuando la viuda recibió abundancia, volvió al profeta a decirle lo que Dios hizo, a pedir guianza. ¿Y qué hago ahora con esta prosperidad que tengo? Usted sabe lo que es usted orarle a Dios, que Dios le bendiga, que Dios le prospere, y pedirle a Dios, clamarle a Dios, llorarle a Dios, y que Dios te prospera y de repente te olvidaste de las lágrimas que derramaste orándole a Dios por un milagro. Usted sabe lo fuerte, amados, me permiten predicar. Usted sabe lo que es pedirle a Dios un trabajo y dejar de venir a la iglesia por tu trabajo. Con todo el respeto. Esto es con amor. Recuerden, mis ovejas, hay ovejas y hay cabras. Las ovejas escuchan. Las cabras se irritan y se molestan. ¿Usted cabra o es ovejas? Las cabras no entran, Recuérdense ese detallito. Amados, ¿cómo es posible que voy a orar para que Dios me bendiga y me voy a olvidar del que me bendijo? Pero es una cosa que no tiene ni siquiera sentido. ¿Cómo es posible que mi esposo y yo nos encarguemos de darle tamaño a nuestros hijos y se olviden que el tamaño que tienen fue porque sus padres se sacrificaron? El malagradecido se lo debe llevar el diablo. Padre, perdóname, porque todos caemos en ese renglón de una manera u otra. Pero lo que a mí me impresiona de esta señora es que ella oró por una bendición y lo primero que hizo fue, antes de hacer nada, fue ir donde Dios otra vez. Estoy prosperada, profeta, ¿qué hago? Usted sabe que la gente iba a los profetas para que le hablaran de parte de Dios. Y cuando usted ve que alguien va a un profeta, usted ve que los reyes salían a guerra y Josafat le dijo no me acuerdo qué rey, le dijo, no hay un profeta aquí que nos diga qué es lo que va. Es prácticamente diciendo, no hay un profeta que no hable de parte de Dios. La gente iba a consultar con profetas porque en ese momento era la conexión que el pueblo tenía con Dios. Y era lo que el profeta dice, eso es batuta y constitución. Y esta mujer va a Dios, o a la conexión con Dios en la tierra, el profeta, a decirle, estoy prosperada, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Dios me prosperó, pero no quiero olvidarme de que fue Dios que me prosperó. Por eso voy a escuchar para que Dios me diga qué es lo que quiere que yo haga con esta bendición. El punto de la historia no es el aceite, no es la multiplicación. Es ver una señora que está en una situación muy precaria, que va donde Dios a presentar su situación y no va con un corazón resentido ni quejoso. El punto de la historia es una señora que el Señor la humilla aún más, ve y pide prestado. El punto de la historia es ver que esta señora obedece y cuando es prosperada, la primera reacción, la primera acción que toma es ir a preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga con esto que me has dado? Hubiera sido fácil decidir qué hacer. Ya es mío, estoy a puerta cerrada, nadie sabe, nada más el profeta. Lo que yo haga con esto no lo va a saber absolutamente nadie. Sin embargo, ella va y consulta antes de tomar acción. Ese es el punto de la historia. De que hubo un siervo de Dios que murió y Dios no desamparó a su familia. Ese es el punto de la historia. De que hubo una mujer que clamó a Dios y Dios escuchó su oración. El punto de la historia. Olvídese de la multiplicación.
Muy bien, muy bonito, la recibimos. Señor, multiplícanos si es tu voluntad. Claro que sí, pero no es el punto de la historia. Es mostrarnos que donde hay un corazón dispuesto y obediente, allí Dios se mueve. Es mostrarnos que Dios no desampara a sus hijos. Usted me está entendiendo. La historia es mucho más profunda de la que nos han dicho y nos han predicado. Y el deseo mío de usted es ahora llegue a su casa y lea y confirme lo que yo le estoy diciendo. Yo estoy leyendo los pasajes bíblicos. Yo no estoy añadiéndole nada. Estamos permitiendo que la Biblia sea la que nos hable a nosotros. ¿Usted me está entendiendo? Amados, Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Lo que pasa es que a veces no entendemos sus caminos porque honestamente nos confundimos. No hay problema, nos pasa a todos, me pasa a mí. Pero Dios siempre es bueno y esa premisa, esa realidad no la cambia nadie. De que independientemente de que en estos momentos estás atravesando una situación difícil donde tal vez sean injustos contigo, Dios no deja de ser bueno. ¿Y sabe qué es lo más grande? Que Dios está viendo también lo que está pasando. Porque Dios estaba viendo lo que estaba pasando con esta señora. Y Dios decide usar a un instrumento que tiene alcance a nivel nacional para ir a bendecir a esta persona que nadie conoce. Que Dios puede mover montañas para responderte una oración a ti. Ahora asegúrate que tu corazón esté en el lugar correcto. De que no hay resentimiento, no hay amargura, de que no vienes quejándote, de que reconoces que Dios es Dios y que Él solamente puede responder tus oraciones. Amén. Amados, miren, para cerrar, muchas veces en momentos de desesperación nos acercamos a Dios buscando ayuda y cuando Él responde las oraciones es común olvidarnos de que clamamos a Él. No te olvides de Dios cuando te responda las oraciones. Mantén la misma actitud de dependencia y gratitud cuando Dios te bendiga. Mantén la misma actitud. Y si Dios te prospera y te da abundancia de finanzas, yo te recomiendo que te agarres más de Él para que te dé sabiduría y la mantengas. Usted sabe que el 90% del que se hace rico con la lotería vuelve a ser pobre. No tienen inteligencia financiera. Amén. Pónganse de pie, amados. La obediencia es importantísima para los siervos y siervas del Dios Altísimo. Y yo, amados, como dice Pablo, no es que ya yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Amados, mi deseo como pastor es que usted se vaya de aquí motivado a buscar de Dios. Cuando yo me paro a predicarles un mensaje a ustedes, Dios me lo está predicando a mí y Dios está tratando conmigo. Usted sabe que yo por transparente, hay cosas que yo le predico a ustedes, no necesariamente porque ya sean una realidad en mi vida, es porque Dios me ha mandado a predicarlas y a la vez a predicarme yo mismo. Usted me está entendiendo. Hay veces que yo vengo delante de Dios con enojo y con ira y no está mal. ¿Usted sabe cuál es el problema? Cuando yo vengo delante de otra persona con enojo e ira y entonces enveneno a esa persona. Ahí es donde Dios tiene problemas. Si usted se lee los salmos, se dará cuenta que David en muchas ocasiones decía: Señor, mis enemigos, bórralos a todos. Señor,
¿Y cómo es posible que el impío prospera? Me dijo, pero hasta que el Señor me reveló cuál es el final de ellos. ¿Usted me entiende? Con el Señor no suprima sentimientos. No se agarre de que porque el Señor sabe. Dígale. Les exhorto a que usted, cuando vaya a orar, venga tal cual delante de Dios. Menciónale al Señor a la gente que te cae mal. Dile: Señor, me cae mal fulano. Díselo. Esa es mi terapia. Ahí es donde Dios me sana. Me sana esta semana, y ya esta semana tengo otra vez que ir a mi terapia, porque es que la gente no colabora. No le colaboran a uno. Amados, pero el punto de lo que quiero decirles es que Dios es bueno siempre. Y que Dios, no hay un mejor terapeuta que el Señor. No hay un mejor padre que Dios. No hay un mejor amigo que Dios. No hay un mejor proveedor que Dios. No hay un mejor maestro que Dios. Como quisiera que entendiéramos esa verdad de que Dios no te ha desamparado, de que Dios siempre está presto para perdonar tus pecados, de que Dios siempre está presto de sentarse contigo y escucharte. Amados, esta mujer tiene mucho que enseñarnos. La actitud del corazón vale todo. Es mejor ser sincero delante de Dios. Al final del día el Señor lo sabe. Yo puedo engañarles a ustedes, pero el Señor tiene mi corazón abierto. Y entonces no tengo nada que perder y todo que ganar. Amados, si alguien acá necesita la oración, el altar está abierto. Si alguien quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, el altar está abierto. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno,